¿De qué hemos estado hablando durante este mes en Jóvenes DC? De la voluntad de Dios. Hicimos una pregunta en la imagen, ¿se acuerdan? ¿Ah? La pregunta era, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ok, siento como que es, ¿verdad? Relájense, aquí vamos a conversar. ¿Está bien? Yo quiero, algo que me da mucha gracia es, bueno, ahora los Reels, no sé si los han estado viendo. ¿Los han estado viendo? ¿Sí? Han estado muy buenos, realmente. Yo quiero pedirles que los podamos compartir, porque yo siempre creo que siempre hay maneras de poder alcanzar más personas. Y si las redes sociales para muchas personas ha sido algo malo, ¿verdad? O por lo menos una manera tal vez de poder generar contenido no adecuado, yo creo que nosotros somos llamados a generar cambios y a marcar la diferencia. Así que los chiquillos del equipo que están haciendo todos los reels y demás, de verdad, la han sacado del estadio. A mí, de verdad que yo me río montones con todas las ocurrencias. Y bueno, quiero que veamos uno, por cierto, acerca de qué pasa cuando nosotros somos desobedientes o hacemos lo que a nosotros nos da la gana, ¿verdad? Básicamente. Yo tratando de hacer lo que Dios me dijo que no hiciera. Yo tratando de hacer lo que Dios me dijo que no hiciera. Híjole, qué rudo. Vamos a orar, ¿está bien? Señor, gracias por permitirnos este tiempo, estar en familia, en comunidad, Señor, haciendo iglesia. Es tu idea, Dios, que estemos juntos. Fue bueno para ti, Señor, que estemos en comunidad, Señor. Doy gracias a Dios por los jóvenes más felices, Señor, que nos has dado. Gracias por permitirnos, Señor, compartir, escudriñar tu palabra, deleitarnos en ella. Y sobre todo, Señor, quiero que podamos aprender. Dígale al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero aprender hoy algo nuevo para mí. Quiero que tú me confrontes, quiero que tú me lleves a la verdad y quiero que tú me lleves al convencimiento acerca de mis decisiones y de cómo mi voluntad muchísimas veces me ha llevado a las decisiones incorrectas. Pero hoy yo quiero que tu voluntad sea sobre la mía y quiero que mis decisiones estén basadas y llenas de tu Espíritu Santo y guianza de él. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor crea al hombre y la mujer, ¿verdad? En Génesis, el Señor sopla aliento de vida sobre ellos y entonces los hace tripartitos, ¿verdad? Les da un cuerpo, les da un alma y les da un espíritu. Y en el alma está nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, ahí donde está nuestra mente, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de emociones o hablamos de voluntad, me acuerdo lo que dice el salmista, ¿verdad? Y dice que alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está diciendo a su alma, o sea, ahí donde están sus emociones, que son cambiantes, que a veces, ¿verdad? Nos sentimos tristes, nos sentimos felices, a veces decimos, uy, no sabemos cómo ni nos sentimos, ¿verdad? Así es exactamente lo que hay en nuestra alma, nuestras emociones. Y Dios sopla aliento de vida sobre el hombre y le da todo ese montón de componentes. Y ojo, porque ahí en el alma hay un ingrediente que es el que vamos a hablar hoy y es la voluntad. Le da la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Nuestro derecho de poder decidir sobre qué queremos hacer y sobre qué no queremos hacer. ¿Cierto? Y lo vemos en Génesis 3 cuando el pecado entra al hombre, ¿verdad? Entra a la humanidad. Está el árbol y Dios les dice que no coman de ese fruto, ¿verdad? Y ponemos una manzana, pero no es un fruto. Y dice, no coman de ese árbol. Y adivine qué pasó. Comieron del árbol. Entonces, Dios no va a quitar el árbol, pero te va a dar toda la potestad para que puedas decidir si comes o no comes del fruto. ¿Sí? Y eso es una analogía que vamos a hacer en nuestra vida. El árbol siempre va a estar ahí. Dios no lo va a quitar, pero nos dio la toma de las decisiones. Nosotros decimos,
si comemos del fruto o no queremos del fruto. Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios en su inmenso amor nos da lo que llamamos el libre albedrío. O sea, usted y yo tenemos en nuestras manos el poder para decidir qué queremos hacer. Y eso lo envolvemos en la voluntad. Todos los días usted y yo decidimos, ¿cierto? Yo hoy decidí cómo vestirme, usted decidió cómo vestirse, son cosas pequeñas, pero ahí nosotros estamos haciendo nuestra voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos que queremos estudiar, ¿verdad? Vamos a la universidad y ya elegimos, o sea, en el cole no, pero cuando vamos a la universidad nosotros elegimos que queremos estudiar, ¿cierto? Si nos equivocamos o no nos equivocamos, bueno, eso es otra historia, pero decidimos qué queremos hacer. Y ahí aumenta el nivel de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, constantemente usted y yo estamos bajo nuestra voluntad tomando decisiones una y otra vez. Pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes. Y eso me encanta de Dios, porque Dios de verdad que nos hizo completamente autónomos de muchas cosas. Pero yo creo que también yo me ponía a pensar, y eso nos da una gran responsabilidad a usted y a mí. Nos da una gran responsabilidad porque nosotros elegimos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si eso es lo correcto, si eso es lo incorrecto, si me caso, si no me caso, si me hago novio de tal, si me hago novia de tal, ¿verdad? Entonces estamos en esa constante decisión. El enemigo no nos hace pecar, él nos seduce para que nosotros decidamos caer o no caer. Es que hay gente que dice, ay no, es que, ¿verdad? Es que, bueno, el enemigo me hizo caer. No, el enemigo no lo hizo caer. El enemigo te dio la seducción y usted eligió caer. O usted eligió pecar, ¿cierto? O chino diablo, dice Brandon, ¿verdad? Entonces, el enemigo te seduce para que lo hagas. Y está en usted si quiere o no. ¿Verdad? Yo me ponía a pensar qué cosas a veces nos pueden seducir. Y a veces decimos, no, es que, bueno, yo tengo a fulanito de tal o a fulanita de tal, y ¿verdad? Y sale con unos chorcitos, sale con una minifalda, salen unos hilos, sale, ¿verdad? Y empezamos a decir todos y decimos, ah, no, pero a mí eso no me hace pecar. No lo hace pecar. Usted está eligiendo si quiere verlos o no quiere verlos, si quiere aceptar la invitación de Instagram o no aceptar la invitación de Instagram. Dios te da esa autonomía. Y usted tiene en sus manos el poder de tomar la decisión. El diablo sabe cómo seducirnos, pero usted decide si quiere pecar o no va a pecar. Entonces, eso es una constante en nosotros. Normalmente nosotros vamos a tener esta clase de decisiones. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la voluntad. Y eso es algo que yo quiero que ustedes lo sepan. Dios nos crea a su imagen y semejanza y pone un sello de la creación en cada uno de nosotros. Y en ese sello de la creación, Dios nos da esa autonomía. Muchas veces nosotros sabemos hacer lo correcto, pero no lo hacemos, dice la palabra. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es tomado como pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos lo que Dios nos pide no hacer. Usted y yo conocemos lo que Dios nos está diciendo, eso no te conviene. Eso no es lo que yo quiero para ti. Eso no es lo que yo deseo para ti. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo usted y yo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. Si usted y yo escudriñamos la palabra, si usted y yo leemos la palabra, si usted y yo conocemos más a Dios, cada vez que usted y yo conocemos más a Dios, más nos acercamos a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Eso es una fórmula súper sencilla, súper sencilla. Nos acercamos a Dios, inmediatamente nosotros vamos a empezar a conocer. Ah, ok. Dice que yo no debo hacer esto. Ah, ok. Dice que yo no debo robar. Dice que yo no debo fornicar. Dice que, y empieza a decirnos el Señor, eso no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero esto, pero no debes hacer aquello. Y entonces empezamos a hacerlo. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos todo lo contrario? ¿Qué pasó en el Edén cuando Adán y Eva se alejan de estar con Dios? Ellos empiezan a tomar decisiones
bajo su propio conocimiento y bajo su propia voluntad. Y hacen lo que decimos a lo tico, lo que les da la gana, ¿cierto? Lo que les da la gana. Y entonces es ahí cuando nosotros empezamos. Me encanta lo que dice Romanos del 5 al 19. Durante esta enseñanza pueden encontrar montones de versículos que nos podemos apoyar y están en Romanos. Y eso me gustó muchísimo. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me gusta montones, porque usted y yo estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por dos tipos, una mujer y un hombre, que quisieron hacer su propia voluntad y hubieron consecuencias. Y en esa consecuencia entra el pecado. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos envía a Jesús para morir por todos los que estamos aquí. No por mí o no por Rank nada más, sino por todos los que estamos aquí. Y entonces Jesús al morir por usted y por mí nos da, yo lo veo como un nuevo capítulo para mejorar nuestras decisiones, para que nosotros tengamos una mejor decisión, valga la redundancia, para lo que queremos hacer. Y aquí es donde les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Pónganse a pensar, ¿por qué yo no he hecho la voluntad de Dios muchas veces? Ahí donde usted está, yo no necesito que me conteste, pero háganse en esta pregunta, tomen un segundo. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Y me recuerda una historia que muy probablemente todos la hemos escuchado o algunos la han escuchado, y si usted no la ha escuchado, no pasa nada, la puede ir a hojear a la Biblia. Y es la historia de Jonás. ¿Quiénes se acuerdan de Jonás y la ballenita? Hice un pez grande, pero la ballenita, me gusta pensar que es una ballena, ¿está bien? Y la historia de Jonás, ¿cierto? Y Dios le dice a Jonás, vaya a Nínive y dígales, hábleles acerca de lo que se viene para ellos, de lo que están haciendo, del juicio. ¿Y qué hace Jonás? Huye, se va y hace su propia voluntad, ¿cierto? Y empiezan a pasar una serie de situaciones, me parece tan cómico, porque vayan a leer la historia, ¿verdad? Entonces él se sumerge con otras personas en una barca, por decirlo de algún modo, de una manera muy sencilla. No soy muy buena contando historias, ¿verdad? Entonces él está con ellos, y ¿qué pasa? Y viene como una tormenta y ellos dicen, no, aquí me huele a cacho quemado, aquí hay alguien que no sé, ¿verdad? Y se tiran suerte y se dan cuenta que Jonás había desobedecido. Entonces Jonás se baja de la barca, pasan muchas situaciones y un pez grande, dice, lo atrapa por 3 días. Y ahí él, viéndose en esa situación, él le pide perdón a Dios y entonces va a la ciudad de Nínive. Pero me encanta porque muchísimas veces usted y yo hemos sido como Jonás. Dios nos dice una y otra y otra y otra vez qué es lo que Él nos está pidiendo hacer. Y yo quiero que esto lo llevemos a todos los ámbitos de nuestra vida, a nuestros ámbitos laborales, a nuestros ámbitos de estudio, a nuestros ámbitos personales, ministeriales. Dios hablándonos 1,500 veces acerca de algo, pero terminamos haciendo ¿qué? Nuestra propia voluntad, huyendo. Y algo que yo pensaba es que muchísimas veces usted y yo nos queremos ocultar de la presencia de Dios, nos queremos ocultar de Dios, pero a Dios nunca nos lo vamos a ocultar, nunca. Dios quiere cosas buenas para nosotros, Él anhela darnos lo mejor a nosotros. Dice, si ustedes que son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué más puede darles el Padre Celestial?
¿verdad? Hablando acerca de Dios. Dios es nuestro Padre, Él desea lo mejor para nosotros. Si usted cree que sus papás lo consienten con algo, bueno, no se compara en nada a lo que Dios ama hacer para nosotros. Porque el amor de Dios para cada uno de nosotros está por encima de un amor humano. El amor de Dios, leía Fer ahora, ¿verdad? Es inagotable y nada nos puede separar de ese amor. Pero nuestras propias decisiones y nuestra voluntad nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuánto ha lidiado Dios con el Jonás que hay dentro de cada uno de nosotros? ¿Cuánto ha lidiado Dios con el Jonás que hay dentro suyo y dentro mío? Tantas veces, huyendo una y otra vez, huyendo y una y otra vez. Esa historia me recuerda cuántas veces yo huí de lo que Dios quería para mí. Cuántas veces atrasé lo que Dios quería para mí. ¿Por qué? Porque mis decisiones estaban basadas en lo que yo creía que era bien para mí. En lo que yo creía que se ajustaba a mí. Pero Dios tenía algo más grande. La historia de Jonás es exactamente lo mismo que sucedió en el Génesis. 2 personas haciendo su voluntad. Aquí hay una, pero en el Génesis habían 2 haciendo su voluntad, queriendo tomar las riendas de su vida totalmente ellos. ¿Es usted el Jonás que está oyendo el propósito de Dios para su vida? ¿Es usted el Jonás que ha evitado que ese propósito se lleve a cabo? ¿Es usted el Jonás que tiene Dios que mandar al pez para que se lo trague, que tiene Dios que hacer una tormenta para que todo el mundo se dé cuenta que usted está haciendo su propia voluntad y no se está dando cuenta que Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia lo ha querido atraer una y otra vez? ¿Es usted ese Jonás? ¿Es usted el Jonás que camina bajo su propia prudencia y no bajo lo que Dios quiere para usted? Y entonces le lanzo la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que la voluntad de Dios no esté sobre nosotros muchas veces? Y yo puse 5 puntos que son 5 obstáculos que me impiden que la voluntad de Dios llegue a mi vida. Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, y eso lo quiero aclarar, pero usted es el que limita esa voluntad. El primero es nuestro orgullo. ¿Cuántos son orgullosos? Humilde pecadora, ¿verdad? Ninguno es orgulloso. Bueno, entonces me voy a hablar a mí misma. El orgullo es una parte en el ser humano que nos impide tantas cosas. Tenemos orgullo para no pedir perdón, ¿verdad? Lo habíamos visto en la serie pasada. Tenemos orgullo para, no, que yo no hice nada, usted fue el culpable, ¿verdad? Tenemos orgullo para eso. Tenemos orgullo porque si la gente se da cuenta, no, jamás. Entonces, tenemos altivez en nuestro corazón. Tenemos orgullo para no aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queramos. ¿Cierto? Es nuestro orgullo lo que nos impide ver la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestra vida. No, yo sé cómo hacerlo. No, ¿qué me van a decir? No, sí, yo sé. Yo sé. No, de verdad, no, yo sé. Yo siento que a veces, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, yo soy muy rara, pero yo a veces tengo conversaciones con Dios y es como, no, tranquilo, yo sé que usted tiene demasiadas cosas, entonces yo le voy a ayudar en las cosas que usted quería para mí, yo le ayudo, usted enfóquese en otras personas, yo sé que hay más personas más difíciles, ¿verdad? Que le cuestan a usted demasiado, entonces tranquilo, ¿verdad? Yo a veces tengo esas conversaciones con Dios y seguro, ¿qué le pasa? ¿Verdad? La segunda cosa es cuando le hacemos caso a otras personas. Y eso me recuerda lo que dice la palabra. Dice que en la multitud de consejos hay
sabiduría. Hay sabiduría. Pero ¿qué tal si las personas con las que usted camina son necios? ¿Qué tal si sus amigos son las personas menos indicadas para darle un buen consejo? Y para mí algo esencial en la vida son los amigos. Los amigos te pueden edificar y te pueden ayudar a surgir y te pueden corregir en amor y te pueden dar la mano en momentos difíciles. Y dice la palabra, y pueden ser como un hermano en tiempo de angustia. Pero los amigos te pueden destruir, te pueden llevar a la perdición. Los amigos te pueden dar un mal consejo. ¿De quién estás escuchando consejo? ¿Quiénes son tus voces autorizadas? Siempre le digo a los chiquillos cuando, ¿verdad?, conversamos, les digo, ¿quiénes son tus voces autorizadas? ¿A quién les estás pidiendo consejo? ¿A las personas correctas que te corrigen en amor? Porque a veces queremos escuchar el consejo que nosotros mismos queremos. No, sí, ¿verdad? Y escuchamos personas, ¿usted qué piensa? ¿Verdad que sí? Sí, dice, dele, ok, listo. O escuchamos a la persona que nos dice, no, por ahí no es. No deberías estar haciendo eso, te está destruyendo. No, esa relación no, esa compra ahorita no es el momento. ¿Estás escuchando las voces correctas? ¿O estás haciendo que tu orgullo no te deje ver la voluntad de Dios en tu vida? Y quiero que puedan ver cómo esos 5 puntos se ligan uno tras otro. Es como una bola de nieve. Nuestro orgullo, los consejos equivocados de las personas que empezamos a escuchar, y el tercer punto, estar ocupados. Si hay algo que el diablo le encanta es ocuparnos en cosas, para que nosotros no tengamos un tiempo para Jesús, para que nosotros no nos pongamos a escucharle a Él. ¿Sabe? El afán hace que usted y yo no le pongamos atención a Dios. El afán hace que usted y yo estemos tan ocupados viendo tantas cosas externas que no nos estamos dando cuenta cómo nuestra eternidad se está perdiendo, cómo nuestros asuntos internos se están yendo a la borda. Eso hace el afán. El afán hace que usted no se dé un descanso. Me encanta la canción que cantábamos, porque yo pienso tantas veces que nuestro afán nos lleva a hacer tantas cosas sin sentido, sin darnos cuenta que nuestros pies están recostados sobre la roca fuerte que es Jesús, aquel que nos da descanso en momentos en los que nuestra alma está completamente desorientada y está apurada. ¿Sabe? Mi mamá tenía un dicho y siempre decía que en momentos de mudanza no se toman decisiones. Y yo pienso que muchas veces nosotros tomamos decisiones en momentos en los que estamos completamente convulsos en situaciones que nos están llevando a la ruina. En momentos en los que, nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, nos sentimos tristes, nos sentimos desorientados, y entonces tomamos decisiones en esos momentos y no es el momento. Toma un segundo para darte cuenta que en momentos en los que estás ocupado no estás escuchando la voz de Dios con claridad. Dice la palabra, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y la quietud es no hacer nada, no, la quietud es la confianza en aquel que me da el consejo oportuno, aquel que descansa mi alma, aquel que trae agua en momentos donde me siento con sed. Esa es la quietud correcta, en que mi confianza está puesta en aquel que nunca la va a defraudar, porque dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y lo que Él dijo que va a hacer conmigo, Él lo va a hacer. Esa es la quietud, mi confianza absoluta en aquel que todo lo puede. Como punto número 4, no tener confianza en Dios. Ahora les decía, ¿verdad? Siempre que pienso en no tener confianza en Dios, yo no sé si se acuerdan de un juego que usted se tira para atrás y usted confía que la persona lo va a agarrar, ¿verdad? Siempre pienso en eso porque siempre le tengo demasiado temor a que eso suceda, así sea la persona más confiable para mí. Y pienso que muchas veces usted y yo somos eso, la persona que no se quiere tirar. Por más que usted diga, no, yo confío, no confía. Si usted confía en mí, usted va a saber que yo jamás lo voy a dejar que usted se caiga, ¿cierto?
Pero así pasa con Dios. Dios le dice, confíe, tenga fe, yo lo voy a hacer. Tranquilo, tranquila, yo voy a estar ahí. Porque el plan de Dios para nuestra vida siempre va a ser mejor, dice la palabra. Mis planes para ustedes son mejores. Son de bien y no de mal, a fin. Y yo pienso, esa es la verdad de nosotros. Pero realmente lo estamos creyendo para nuestra vida. Realmente la fe nos está embargando de tal manera en que nosotros podamos tirarnos para arriba y confiar en que Dios está ahí atajándonos en momentos en los que nosotros necesitamos confiar correctamente. Esa es la confianza, escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Y el quinto punto es, tenemos temor a fracasar. ¿Cuántos les tienen temor a fracasar? El temor al fracaso, ¿verdad? Eso nos hace no ver la voluntad de Dios. Ay, no. Y cuando pienso en eso, pienso en el personaje que más viene a mi memoria cuando me siento tan identificada, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés y él empieza, bueno, una señal, bueno, dos mejor, bueno, no, otra. O sea que seguro Dios se queda así como, ya, suficiente. Usted va en nombre del gran yo soy, y eso debe ser suficiente. Me he repetido muchísimo eso en mi vida. ¿Por qué yo voy a tener miedo si yo voy en nombre del gran yo soy, de aquel que sostiene la tierra, de aquel que gira el mundo, de aquel que hizo las estrellas, de aquel que sostiene mi vida y tu vida? ¿Por qué yo voy a tener miedo si yo voy en nombre del gran yo soy? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿A qué Dios te ha llamado a hacer y no lo has hecho? Tal vez Dios te está diciendo como, no tenga miedo, tranquilo, relájese, no se preocupe. Usted va en nombre del gran yo soy. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Y la última pregunta es, ¿cómo entonces podemos hacer para someternos a la voluntad de Dios y que su voluntad sea sobre nuestra vida? Súper fácil, súper sencillo. Romanos 12, del 1 al 2, nos da la respuesta. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, me voy a detener aquí, tomando en cuenta la misericordia de Dios. O sea, no es porque usted sea muy carga, o porque usted es tal persona, o porque usted estudió tal cosa, sino por la misericordia de Dios que nos ha alcanzado a usted y a mí. Dice, les ruego que cada uno de ustedes, cuando pienso en verdad, les ruego, es como, hey gente, porfa, ¿verdad? ¿Está bien? Ese les ruego es como, hey, de verdad, estoy hablando en serio. Y sigue diciendo, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios para su vida, buena, agradable y perfecta. O sea, nos da dos partes importantes. La primera es, para que la voluntad de Dios sea sobre nuestras vidas, usted y yo debemos de dar como sacrificio vivo, santo y agradable nuestro cuerpo. En el Antiguo Testamento se mataban los corderitos y me da mucha tristeza, ¿verdad? Y hacían sacrificios para demostrarle a Dios muchas cosas, la fidelidad, la entrega, el amor, para que Dios los perdonara, ¿verdad? Y ellos tenían estos actos que a veces parecen un poco raros, ¿verdad? Y un poco extraños para mí, porque yo me imagino cada vez que yo necesito que Dios me perdone, cada vez que necesito decirle a Dios esto, ¿verdad? Y yo pienso, ¿y cuántos corderos hubiera tenido que matar?
Híjole, un montón. Pero yo le tengo una noticia. Dice la palabra que Jesús fue el cordero inmolado en la cruz del Calvario, en donde usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. O sea, usted y yo ya no debemos presentar un cordero, porque llegó el cordero que sobrepasa nuestro entendimiento, el cordero que llevó tu pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Ese es el cordero inmolado, el mayor de todos los sacrificios. Así que si usted piensa que su novio o su novia hizo un sacrificio en irle a traer a algún lado, se equivoca. Dios hizo un sacrificio mayor que ese. Y no hay nada, quiero que entienda, nada, absolutamente nada que se pueda comparar al sacrificio de Jesús en la cruz. Porque no solo nos da un libre acceso para usted y yo acercarnos a Jesús en esta tierra, sino que nos promete una vida eterna cuando usted y yo le proclamamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el sacrificio que Dios espera de usted y de mí es que nuestro cuerpo, en total reverencia a Él y sin pedir nada a cambio, usted y yo le demos a Él todo. El Señor no quiere mitades, el Señor no quiere cosas a medias, pero el Señor respeta tu voluntad para hacerlo. El Señor desea que usted sea lo que se presente. Señor, todo de mí, absolutamente todo, mis pensamientos, mis emociones, todo de mí, todo mi cuerpo, eso es lo que Dios quiere. Es un acto de reverencia y adoración a Él. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dice Romanos 6:13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese por completo a Dios, porque antes ustedes y yo estábamos muertos, pero ahora tenemos una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto, para la gloria de Dios. Efesios dice: debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para discernir lo que Dios quiere para nuestra vida, para que su voluntad se lleve a cabo de principio hasta el fin. Eso es lo que Dios quiere. Así que usted me dice: Paz, entonces ¿cómo hago? Bueno, lo primero que usted debe hacer es entregarse a totalidad a Dios. Inmediatamente su Espíritu Santo te llena, y cuando estás en contacto con Él, te acercas a Él, porque dice: nos acercamos confiadamente. O sea, yo no tengo miedo a acercarme a Dios, porque Él es mi Padre. Él me adoptó cuando yo no tenía nadie, cuando yo estaba sola, cuando estaba huérfana. Él me adoptó, con todo me recogió y me dio una posición que fue llamada su hija. Y cuando todo eso ocurrió, me llenó de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, cuando Él se fue, Jesús les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque va a venir sobre ustedes el que les va a ayudar, el que les va a guiar, el Paracleto, el que los va a llevar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que está en la palabra. Así que si usted me pregunta en esta noche: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La que está en la palabra, a través del Espíritu Santo se te va a hacer revelada. Pero entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es estar llenos del Espíritu Santo. Y como segundo punto que veo en este versículo, dice: no se amolden al mundo actual, sino que transformados mediante la renovación de su mente. La transformación es un cambio. Es como cuando un gusanito se vuelve mariposa, ¿verdad? Hay una transformación, ¿cómo se llama? Metamorfosis. Hay un cambio. Entonces, Dios quiere hacer un cambio en nuestra mente, porque ya mi mente es la mente de Cristo, dice la palabra. Y yo ya no pienso como los otros piensan, como las personas piensan normalmente cuando están afuera, cuando las personas están sin Cristo. ¿Qué piensan? De cosas contrarias a Dios.
Pero cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, mi mente empieza a trabajar cosas diferentes. Y entonces mi mente es renovada constantemente. Empieza una renovación de mi mente y de mis pensamientos. Se los he dicho 1000 veces. Hay cosas que ya no nos lucen. Hay cosas que ya no nos lucen. Cuando somos hijos de Dios, hay cosas que ya no nos lucen, actos que ya no nos lucen, actitudes que ya no nos lucen, conversaciones que ya no nos lucen. ¿Por qué? Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Él te va a alertar. A veces decimos, ay, es que la conciencia no me deja. No, a usted la conciencia lo puede dejar muy probablemente. El que no lo deja es el Espíritu Santo. Él es el que lo está percibiendo de que lo que estás haciendo es equivocado. Él es el que te está percibiendo. Porque cuando nuestra mente empieza a tener cambios y yo veo, ok, esto no, ¿verdad? O no sé, siento que ya, como dice la palabra, que yo debo cambiar esto, mi vocabulario, mi manera de vestir, mi manera de comportarme. Pero eso no es instantáneo, eso es un proceso. Por eso me gusta pensar en la metamorfosis, ¿verdad? Porque es un proceso. No viene de la noche a la mañana. Dice que usted y yo al principio somos como bebés espirituales, ¿verdad? Y comemos papita, majadita y calditos. Pero luego usted y yo empezamos a crecer en la palabra. Entonces empezamos a comer carnita y empezamos a comer cosas que son más sólidas. Entonces, conforme usted va creciendo en la palabra, sus actitudes, su mente, sus emociones van ligadas al Espíritu Santo. Sus pensamientos van ligados al Espíritu Santo. Tito 2, 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente. Porque usted y yo representamos a Jesús. Muy probablemente usted diga, no, hay cosas que nadie me va a ver, entonces no importa. No, pero usted y yo representamos a Jesús aunque nadie lo esté viendo. Usted no necesita que la gente lo vea para usted mostrar a Jesús. Más bien cuando nadie lo está viendo, es cuando más debemos demostrar a Jesús. Cuando yo siempre pongo este ejemplo, cuando usted trabaja en un lugar, a usted le dicen, no anda esa camisa, ¿verdad? Si va a tal lugar, si va a tal, ¿verdad? Porque ahora se hace TikToks, ¿verdad? Porque si no, lo echan. Porque usted está representando una institución. Pero cuando usted, ¿verdad?, es hijo de Dios, usted no se quita eso y dice, hoy me lo quito y entonces hago eso y mañana me lo vuelvo a poner. No, sino que usted tiene que estar constantemente representando a Jesús donde quiera que usted esté. Y me encanta porque a pesar de todo esto y a pesar de las malas decisiones que usted y yo tomamos, pero cuando venimos y hacemos estas cosas y nos entregamos a Él de una manera real, genuina, y Él conoce nuestro corazón, porque dice la palabra, ¿quién conocerá el corazón del hombre si no es Él? Él conoce nuestras intenciones y en Él somos alineados. Entonces Él nos dice que la voluntad que Él tiene para nosotros es buena, porque todo lo que proviene de Él es bueno. Es agradable. ¿Y sabe por qué me encanta esta palabra agradable? Porque dice que nos da reposo, nos da deleite, es grato para nosotros y nos da descanso. Eso es agradable. Esos son sinónimos de agradable. ¿Se parece a algo a que Dios le ha dado a usted? Dios le ha dado descanso en momentos de angustia. Dios ha traído reposo en momentos en los que usted y yo hemos sido apresurados en la toma de decisiones. Dios ha sido grato con las cosas buenas que nos ha dado. Muy grato. Y dice que es perfecto porque en Él no hay pecado. Lo que proviene de Él no es pecado, porque Él es perfecto. No hay mancha en Él. Eso es lo que Dios nos promete. Si usted esta noche dice, he tomado malas decisiones. No, yo también. Créame, muchas malas decisiones.
Pero Dios no quiere que usted se quede en esa posición de lamento, de tristeza, de hacerse la víctima. Sino que Dios quiere que usted tome una buena decisión. ¿Y sabe cuál es lo mejor que usted y yo podemos hacer basados en nuestra voluntad? Decidirnos por Cristo. Entregarnos a Él. Señor, eso es lo que tengo. Eso es lo que soy. Todo de mí quiero que te pertenezca a ti. Quiero que abarques absolutamente todo de mí. No hay un rincón en el que quiera que dejármelo, porque todo te lo quiero dar en esta noche. Quiero terminar con lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted me dice, no pasa, es que hace una hora yo pequé, pero yo le voy a decir, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. No es que ayer usted no sabe mi vida, no, usted no sabe la mía tampoco. Yo no estoy aquí porque tuve un mérito, sino porque la gracia de Dios me alcanzó de tal manera que me hizo estar aquí sin yo imaginar nunca. Y me dijo como Moisés, usted no va en nombre suyo, usted va en nombre del gran yo soy. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y que, ¿sabe? No hay ningún título que usted tenga. Usted puede tener aquí un muy buen título, o sacar muy buenas notas, o tener un excelente trabajo. Pero eso delante de Dios es completamente nada. Porque usted y yo tenemos un mejor título que ese. Usted y yo tenemos un mejor título que ese. Y es ser sus hijos. Es ser sus hijos. A Dios no lo intimidan tus pecados. A Dios no le intimidan tu vieja naturaleza, porque Él ya pagó por eso. A Dios no le intimida nada, porque Él nada lo sorprende. Él habita en el tiempo. Él ya sabe lo que iba a pasar. Pero Él sabía que también su Hijo iba a estar aquí para salvarnos a usted y a mí. Así que si eso es su primera vez, o si usted dice, yo no entiendo nada de lo que dijo, yo quiero decirle que lo que más deseo es que usted pueda comprender que el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo, para sacarlo del lodo, de la miseria y del pecado en el cual usted está. Ese es Dios. Ese es mi Padre. Ese es tu Padre. Lo podemos compartir. Él tiene mucho para dar. No está limitado como cada uno de nosotros. Yo quiero que podamos cantar esa canción y le digamos que Él es la única fuente inagotable, porque Él es la única fuente inagotable. ¿Y a dónde vamos a correr? ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iré, Señor, cuando cometo pecado? Señor, cuando mis decisiones son incorrectas, cuando mi voluntad no se ha sujetado a tu voluntad, Señor, ¿a dónde iré? A ti iré. Una y otra vez corro a los brazos de mi Padre.